anteriormente, principalmente dentro de los complejos de la cadena respiratoria. Los que más producen en este caso radicales libres son el complejo 1 y el complejo 3. En el retículo endoplasmático, ¿qué es lo que pasa? Principalmente los xenobióticos van a ir a metabolizarse a ese nivel, ¿no? En el retículo endoplasmático endotelial. Y por ese sistema que ya dijimos, citocromos P450, estas moléculas extrañas se metabolizan allá, entonces vendrían a ser donde haya mayor actividad de estas enzimas. También vamos a ver que hay producción de radicales libres. De igual manera, a nivel de membranas, ¿no? Nuestras membranas pueden interactuar con electrones, los componentes de nuestras membranas. ¿Qué contienen nuestras membranas? Fosfolípidos. Y a nivel de fosfolípidos, principalmente, la interacción se da con los ácidos grasos insaturados. Por tanto, a esto se llama peroxidación. Cuando un radical hidroxilo, por ejemplo, interactúa y eso va a generar daño a nivel de las membranas, no solamente en la membrana nuclear, esto puede pasar en la membrana mitocondrial, en la membrana plasmática. Entonces, las membranas de nuestros organelos también sufren esos efectos. Y muchas enzimas en el citosol, ¿no? Por ejemplo, los eicosanoides vienen de la liberación del ácido araquidónico a nivel de la membrana celular, y este ácido araquidónico va a ser el responsable de producir prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, esas moléculas que se conocen como eicosanoides. Es a través de ciclooxigenasas y lipoxigenasas. Entonces, ya hemos indicado, todas las enzimas que participan en procesos de oxidorreducción son productores de radicales libres. De igual manera, para producir el vasodilatador y regular la presión arterial, ¿qué es lo que hace mi organismo? Utiliza la arginina, este aminoácido, que a través del óxido nítrico sintasa va a producir el óxido nítrico. Entonces, esa enzima, esa reacción que está generando esta molécula también dentro del organismo va a ser productora de radicales libres. ¿Qué reacciones se llevan a cabo en esos organelos que son los peroxisomas al interior de las células? Principalmente se oxidan ácidos grasos de cadenas largas. Entonces, la principal reacción que se lleva a cabo ahí es la oxidación. Se llama beta porque se lleva a cabo la oxidación en el carbono beta, ¿no? De los ácidos grasos. Y el producto de esto es acetilcoenzima y que se genera NADH. Nuevamente estamos hablando de reacciones de oxidación y estas van a ser responsables. ¿Por qué un gordito es predispuesto a tener más enfermedades, más problemas? Y hemos comprobado esto en el COVID, ¿no? Ha tenido un estallido más grande de estrés oxidativo un paciente COVID obeso. ¿Por qué? Porque pues está más predispuesto porque tiene mayor cantidad de ácidos grasos en circulación y estos van a generar mayor estrés oxidativo, ¿no? Entonces, a nivel de los neutrófilos, los fagocitos, ya hemos hablado qué es lo que hacen estas células de defensa, fagocitan virus, bacterias. ¿Y qué cosa tienen? NADP-oxidasa, mieloperoxidasa, esas enzimas, que en este caso entonces van a ser las responsables de, en este caso, si bien eliminar esos microorganismos, pero también la producción de estrés oxidativo. Y por eso el COVID, este virus, al ingresar a nuestro cuerpo, lo que ha hecho es amplificar esa cascada de estrés oxidativo, ¿no? Dentro de los fagocitos también hay enzimas, ¿no? Como la xantinoxidasa, la encargada de producir ácido úrico, la glucosa oxidasa, la aminoxidasa. Las oxidasas, ya hemos visto, son enzimas que producen estrés oxidativo, ¿no? Principalmente. Entonces, si bien el organismo necesita realizar muchas reacciones metabólicas, pues estas son generadoras de radicales libres, y si el organismo no tiene la posibilidad de defenderse a través de su acción antioxidante, pues va a generar la explosión de estos radicales libres. La inflamación de igual manera, ¿qué es lo que está produciendo? Interleuquinas, y esas interleuquinas también serían responsables en este caso de producir radicales libres. Reacciones no enzimáticas del oxígeno, ¿no? También van a ser responsables de la producción de radicales libres al interior del organismo.
Bueno, vamos ahora, si bien hemos hablado de agentes externos como las radiaciones ionizantes, ya sea rayos gamma, rayos alfa, rayos beta, rayos X o rayos ultravioleta, ¿cuál es el mecanismo que conduce a la formación del radical hidroxilo en este caso? ¿Qué es lo que hacen principalmente estos rayos? Es incidir sobre la molécula de agua. Y ese proceso de lisis va a formar entonces el radical oxidrilo. El agua sabemos muy bien que se disocia en qué, en radical hidroxilo o hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que el agua cuando inciden estas radiaciones produce ese radical y por tanto este efecto sería amplificado. Otro aspecto, el estallido respiratorio de macrófagos, es decir, cuando tenemos una infección, ya sea viral, bacteriana, o cualquier otra infección a través de microorganismos, pues sabemos muy bien qué es lo que hace el fagocito. Fagocita el germen, ¿no? La bacteria en este caso. ¿Y qué es lo que tiene como sistema enzimático? Una NADP-oxidasa. ¿Qué hace esta enzima, esta NADP-oxidasa en la membrana de un fagocito? Actúa sobre este sustrato, el NADPH, que oxidasa, sabemos muy bien a quién entrega los electrones en esta reacción, esta coenzima al oxígeno. ¿Y qué va a formar? El radical superóxido. Entonces, vemos aquí esa reacción. La NADP-oxidasa lo que está haciendo es transferir del NADPH los electrones al oxígeno y esto que está generando ese radical conocido como radical superóxido. ¿Qué pasa en este macrófago? Una reacción puede ser espontánea o a través de esa enzima, que es la superóxido dismutasa. Si recuerdan, ¿qué hace esta enzima? Usa dos radicales superóxido en esta reacción y el producto de esto, ¿qué es? El peróxido de hidrógeno. ¿Y qué hace el organismo a través de la mieloperoxidasa dentro del macrófago? Incorpora en esta molécula que es el peróxido de hidrógeno el cloro. Y esa reacción que está produciendo el hipoclorito. Por tanto, el hipoclorito es la lavandina, que no, es una molécula altamente desinfectante, ¿no? ¿Por qué? Porque genera daño. Justamente lo que va a generar en la membrana de esta bacteria es la lisis, la ruptura. No solo con las bacterias, con los virus hace lo mismo, este mecanismo, y también con los parásitos. Si nosotros continuamos amplificando esta reacción, también el macrófago puede interactuar con el hierro. El hierro en el estado ferroso, hierro más 2, es un agente oxidante. ¿Por qué? Porque va a transferir electrones a esta molécula y esa transferencia de electrones, ¿qué es lo que está generando? Este radical hidroxilo. Por tanto, este radical va a interactuar con los fosfolípidos de la membrana de las bacterias, generando de esa forma lisis. A eso se llama, a este tipo de reacción, cuando el peróxido de hidrógeno interactúa con el hierro, reacción de Fenton. Entonces, a nivel de los macrófagos, esta reacción es importante para eliminar esas bacterias, ¿ya? Además, si nosotros observamos acá, hay otro mecanismo por el cual también puede generarse daño a nivel de esas bacterias y es a través de esta enzima, la óxido nítrico sintasa. ¿Por qué se llama INOS? Hay 3 isoformas, luego vamos a explicar con mayor detalle, porque esta es la que participa en la respuesta inmunitaria. ¿Y cuál es la reacción en la cual participa esta enzima? Transforma en este caso la arginina en el óxido nítrico, como hace rato ya mencionamos, y este óxido nítrico va a interactuar con el superóxido, radical superóxido, produciendo el anión peróxido nitrilo. Y este anión, ¿qué es lo que va a hacer con la membrana de las bacterias? Interactuar generando la lisis y el daño. Entonces, a través de ese mecanismo que nosotros estamos mencionando, y en el caso del COVID, eso es lo que ha ocurrido. Sin embargo, en el caso del COVID, esta reacción ha sido amplificada fuertemente y por eso el daño en diferentes células en el organismo, ¿ya? Entonces, podemos indicar que esta molécula óxido nítrico que deriva de la arginina
Si bien es un vasodilatador, un factor de relajación, también actúa a nivel neurológico como neurotransmisor y también actúa a nivel de las células como segundo mensajero en esos procesos de señalización. Para el ejemplo que acabo de explicar, entonces, en este caso el óxido nítrico va a actuar en esa respuesta inmunitaria eliminando a los microorganismos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la óxido nítrico sintasa, que es la enzimita que va a transformar, en este caso, la arginina en óxido nítrico. Entonces, las radiaciones, como anteriormente ya hemos indicado, ¿qué es lo que genera? Emisión de fotones, y esos fotones que van a hacer interactuar con los átomos y generar, en este caso, radicales superóxido. De igual manera, a nivel de las mitocondrias, esos procesos oxidativos de transferencia de electrones que se llevan a cabo a este nivel son generadores de radicales libres. Ahí tenemos la cadena y principalmente ya dijimos que complejos son los más generadores de estrés oxidativo, el complejo 1 y el complejo 3. Ya hemos explicado la clase anterior que esta cadena transporta electrones y justamente es ahí que si baja la concentración de oxígeno y hay hipoxia, por tanto no vamos a tener la acción de este oxígeno en el complejo 4 como esa molécula que atrapa los electrones de este complejo para dejar oxidado y formar esa molécula de agua como desecho, ¿verdad? Entonces, si hay hipoxia, la hipoxia genera radicales libres porque este oxígeno va a recibir los electrones, ya sea del complejo 1, del complejo 3 o también de la coenzima Q reducida, y estos electrones con el oxígeno que van, entonces la cadena respiratoria sería una fuente potencial de productos de transición. Cuando digo que están en transición, justamente cuando están libres, cuando no está globina, está en el eritrocito, y donde se destruye, su destrucción se lleva a cabo en el vaso, ¿verdad? La célula va a ser lisada y se va a liberar la hemoglobina, y la hemoglobina después, al ser destruida, produciendo el pigmento amarillo que es la bilirrubina, va a liberar hierro. Entonces es ahí en ese tipo de reacciones como ejemplo que podemos considerar que ese elemento hierro va a ir a generar la formación de este radical que en este caso es el hidroxilo, ¿no? Porque sabemos muy bien, igual que en la reacción anterior de Fenton que nosotros ya hemos explicado, el hierro a quien le cede esos electrones al peróxido de hidrógeno, y por tanto esta reacción está produciendo este radical oxidrilo. Y eso es lo que hacen esos iones metálicos de transición. ¿Qué significa? Que no están dentro de las proteínas. Por ejemplo, la transferrina es una proteína de transporte de hierro. ¿Qué hace esta proteína? Fija miles de moléculas de hierro al interior. Por tanto, haciendo esa función, esta proteína es un antioxidante. Pero si es que en esta proteína puede ocurrir en este caso, destrucción de la estructura, este fenómeno que va a liberar en el medio iones hierro, y eso que está yendo a generar la amplificación de radicales libres. Y dentro del metabolismo, esas enzimas que principalmente participan en esos procesos de oxidorreducción, y dentro de este grupo, ¿a quienes me refiero? A las oxidasas, ¿ya? Las oxidasas, principalmente, ¿dónde están? En los peroxisomas. Es por eso que los peroxisomas tienen un alto contenido de catalasas, porque las catalasas son las enzimas encargadas de destruir el peróxido de hidrógeno. Entonces, el sistema de defensa ahí de la destrucción de esa especie reactiva que es el peróxido de hidrógeno vendría a ser la catalasa. Entonces, dentro del grupo de las oxidasas, como enzimas prooxidantes, es decir, generadoras de ¿qué? De especies reactivas o de radicales, tenemos, ya hemos explicado claramente, en el macrófago, por ejemplo, a la NADP-oxidasa, en la xantina-oxidasa en el endotelio vascular, la mieloperoxidasa en los macrófagos,
El óxido nítrico también en el endotelio, en los macrófagos. La prostaglandina sintasa, la encargada es la COX, la responsable de producir prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas. La lipoxigenasa es otra enzima que actúa sobre los eicosanoides produciendo leucotrienos y lipoximas. Entonces, y los citocromos P450, hemos hablado que el organismo tiene más de 1000 isoformas y su función es llevar a cabo reacciones de hidroxilación. Entonces, también al hidroxilar que están generando, produciendo el radical oxitrilo. Aminoxidasa. En conclusión, en el organismo hay una serie de enzimas, principalmente las oxidasas, las que están implicadas en esas reacciones de oxidorreducción, que van a generar la producción de esos radicales libres, ¿no? Entonces, acá en el esquema, ¿qué es lo que tenemos? Metales libres y estos van a interactuar con el oxígeno, generando entonces la producción de esos radicales libres. ¿Qué es lo que nosotros usamos para paliar eso y que no se amplifique y no vaya a generar daño? Es antioxidantes, ¿no? Los polifenoles, sobre todo los polifenoles están en aquellos frutos rojos, estoy hablando de los arándanos, las frutillas, la remolacha tiene una buena acción antioxidante porque el tomate también, dentro de estos están los polifenoles. Los fenoles son estructuras cíclicas que en realidad lo que van a hacer es atrapar esos electrones evitando la amplificación y formación de radicales libres, es decir, van a inhibir la acción de esas enzimas, de todas estas que acabamos de mencionar. Por ejemplo, para la gota, la terapia es el allopurinol o febuxostat. Estas dos enzimas son antioxidantes, ¿por qué? Porque inhiben a la xantinooxidasa. ¿Para qué se usa? Para el tratamiento de la gota. Su función es inhibir a esta enzima y evitar la formación de ácido úrico en el organismo. El ácido úrico, por ejemplo, es un antioxidante, pero la enzimita esta, la xantinooxidasa, ¿en qué transforma la xantina, esta enzima, en ácido úrico? Y eso va a estar generando entonces la producción de radicales libres. Y los antioxidantes serían las moléculas que eviten, porque atrapan los electrones y evitan la amplificación de la formación de estas moléculas reactivas, ya sea radicales o especies reactivas. Vamos a explicar, acá tenemos cómo se forma este segundo mensajero, este neurotransmisor, este vasodilatador o esta molécula que actúa en la respuesta inmunitaria. Principalmente la elevación de calcio. No olvidemos el calcio, ¿qué función tiene? De vasoconstricción, ¿no es cierto? Participa en el músculo, por ejemplo, en la contracción muscular. Es el elemento que lleva a cabo aquello. ¿Qué es lo que va a generar el aumento de calcio? La elevación de la presión arterial. Entonces, como respuesta frente a la subida de calcio, ¿qué es lo que hace mi organismo? Va a estimular a esta enzima que es la óxido nítrico sintasa. Por tanto, esta enzima usa como sustrato a este aminoácido, la L-arginina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a liberar a partir de este grupo amino el óxido nítrico. Más, ¿qué producto genera esto? La citrulina, la L-citrulina. Ese es el mecanismo entonces, si nosotros vemos aquí arginina, por la óxido nítrico sintasa que está produciendo óxido nítrico. Entonces, esta molécula que se ha generado puede ser liberada por varios estímulos. Estímulos que lo que están haciendo es ¿qué cosa? Aumentar los niveles de calcio. ¿Cuáles son esos estímulos? La hipoxia, los autocoides, ahí tenemos, por ejemplo, a la bradicinina, dentro de esto la oxitocina está en ese grupo, hormonas, citoquinas, el estrés, entonces, ¿qué están elevando? Calcio. Calcio, ¿a quién activa? La óxido nítrico sintasa y el producto de esto, ¿qué es? La producción de óxido nítrico. ¿Por qué relaja el óxido nítrico? ¿Cuál es su mecanismo? Va a actuar sobre células blanco, haciendo de que se active en este caso, la guanilato ciclasa. ¿Qué hace esta enzima? Cicliza el GTP, produciendo un segundo mensajero que es el GMP ciclasa.
Y este GMP cíclico en realidad va a ir a hacer procesos de activación de la proteína quinasa G. Y la proteína quinasa G lo que hace es hacer procesos de fosforilación de proteínas. ¿Qué proteínas fosforila? Por ejemplo, la calcicoestrina. ¿Cuál es la función de la calcicoestrina? Secuestrar calcio. Entonces, está yendo a fosforilar a proteínas vasodilatadoras y, en este caso, el ejemplo es la calcicoestrina secuestradora de calcio. Si baja niveles de calcio, el organismo, ¿qué es lo que hace? La vasodilatación. Y ese sería el mecanismo por el cual el óxido nítrico está generando la vasodilatación. Entonces, entre los autocoides encontramos al neurotransmisor serotonina, la bradicinina, la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Todas esas moléculas generarían vasoconstrucción porque elevan la concentración de calcio en el organismo. Y eso va a ir a estimular a que se libere el óxido nítrico y la vasodilatación. Bueno, vamos a hablar, esta molécula, si bien en este caso está actuando como vasodilatadora o en el ejemplo anterior como molécula que participa en la respuesta inmunitaria, también hemos explicado cómo interactúa con el radical superóxido y que produce especies reactivas del nitrógeno, es decir, estrés por nitroactivación, ¿ya? Vamos a explicar que hay tres tipos de enzimas óxido nítrico sintasas. La INOS, o aquí está al revés, NOS-I, es la que hace rato estaba presente en el macrófago. Por tanto, ¿cuál es su función? Participar en la respuesta inmunitaria y actuar como sistema de defensa. En el endotelio, dentro de las células endoteliales, tenemos otra óxido nítrico sintasa que es la NOS-E o ENOS, que en realidad esta de igual manera va a producir, haciendo esta reacción, el óxido nítrico, pero ¿a qué nivel? A nivel de las células endoteliales. ¿Y cuál es su función ahí? La vasodilatación, es decir, la relajación del endotelio y relajación del tono muscular. También tenemos en el sistema nervioso otra óxido nítrico sintasa que se conoce como ENOS o NOS-N. Es decir, esta enzima participa en el sistema nervioso en la producción de óxido nítrico que actúa como neurotransmisor, ¿ya? Entonces, haciendo un recordatorio de lo que vimos respecto a la amplificación de radicales libres, si gana el óxido nítrico un electrón que produce el radical óxido nítrico, también puede, en este caso, incorporar oxígeno y producir el dióxido de nitrógeno o interactuar con el superóxido y producir el radical peróxido nítrico. Entonces, estas moléculas, ¿qué es lo que hacen? Estos son radicales en este caso, interactuar con proteínas, con carbohidratos, con ácidos grasos y generar daño, ¿no? Entonces, ahí tenemos en este esquema como la arginina a través de la óxido nítrico sintasa, como vemos aquí, en este caso si va a participar en la respuesta inmunitaria que está produciendo óxido nítrico, ¿no? Y citrulina. Si es en el sistema retículo endotelial, esta que va a ir a producir óxido nítrico. Hay algo que pasa acá, la L-arginina puede metilarse y producir DAMA. Y el incremento de DAMA, ¿a quién inhibe? A la óxido nítrico sintasa endotelial, haciendo de que entonces se disminuya la producción de óxido nítrico y en este caso esta molécula más bien va a ir a producir estrés oxidativo. Y ahí vemos que los polimorfonucleares, ya explicamos anteriormente qué es lo que van a ir a generar, la producción de óxido nítrico a través de la acción de la NOS. Esto se da, ¿por qué? Porque hay un aumento de calcio, producción de
el radical peróxido de nitrilo al interactuar este segundo mensajero o vasodilatador con el superóxido. Y pues esta molécula es la que va a ir a generar daño. También el aumento de calcio puede activar a la fosfolipasa 2, que hace esta enzima, degrada fosfolípidos y que libera en esa reacción en el carbono 2 esta enzima de un fosfolípido, el ácido araquidónico. ¿Qué enzimas actúan sobre este? La COX, la lipoxigenasa. Si es la COX, ¿qué produce a partir de este ácido araquidónico de 20 carbonos? Eicosanoides. ¿Qué tipo de eicosanoides? Prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas. Entonces, estas prostaglandinas serían las responsables de activar la inflamación y la producción de interleuquinas inflamatorias, y esto es estrés. El estrés, inflamación es una cadena, ¿no? Es un círculo que se genera. Y en el caso de la lipoxigenasa, se producen, ¿qué cosa? Leucotrienos. Entonces, vemos que ahí cuando hay un proceso inflamatorio, estas reacciones que desencadena esos procesos inflamatorios, activando esas enzimas, van a ser responsables de producir el estrés oxidativo. Bueno, a nivel de el metabolismo, nosotros tenemos aquí una imagen donde muchas reacciones se están llevando a cabo. Por ejemplo, el catabolismo del triptófano, el catabolismo de aspartato produciendo oxalacetato, aquí triptófano generando alfa-cetoglutarato, que es intermediario del ciclo de Krebs. Aquí tenemos el hidroxiacilcoenzima 3-hidroxibutirato, este es un cuerpo cetónico. Tenemos el malato, el citrato, que es el alfa-cetoglutarato, el succinato, son intermediarios ¿de dónde? Del ciclo de Krebs. Entonces, estos sustratos, en realidad, el malato se transforma en oxalacetato a través del amalato deshidrogenado. Entonces, son enzimas que en este caso las deshidrogenasas, como ya explicamos la clase anterior, vienen a ser oxidorreductasas, ¿no? Entonces están produciendo reacciones de oxidorreducción en el metabolismo y por tanto, no solamente el catabolismo de ácidos grasos, también podemos ver el catabolismo a través de la beta-oxidación de ácidos grasos, esas reacciones de ese ciclo, del ciclo de Krebs, ¿no? La formación de cuerpos cetónicos, la degradación de aminoácidos que están generando procesos oxidativos, ¿no? En esas reacciones enzimáticas que generan, y la producción de coenzimas. Estas coenzimas reducidas, donde van a transportar los electrones hacia la cadena respiratoria NADH al complejo 1 y FADH, bueno, aquí no está, al complejo 2. Entonces, ahí vemos que en estas reacciones, en la cadena del complejo 2, transfiere los electrones a la coenzima Q y la coenzima Q al complejo 3, o el complejo 1 a la coenzima Q y la coenzima Q al complejo 3. Entonces, en estos procesos oxidativos, que en realidad es un resumen del proceso metabólico en el cuerpo oxidativo, sobre todo estoy hablando a nivel de catabolismo, ¿qué es lo que genera esas reacciones? Pues radicales, ¿no? Que el oxígeno recoja electrones y eso genere este radical superóxido. ¿Qué va a hacer este radical? Interactuar con el óxido nítrico y producir radicales peróxido nitrilo, por ejemplo, o ser degradado por ese sistema que la superóxido dismutasa, y esto que está yendo a generar a través de la reacción dentro de mis células, en las membranas principalmente. Entonces, ¿cómo destruimos esto? A través de la glutatión peroxidasa, y esto que está generando agua. Y ese es el sistema de defensa que está haciendo el organismo frente a las oxidaciones que llevan a cabo los sustratos. Es decir, nosotros consumimos alimentos, la glucosa, los ácidos grasos, las proteínas, y estas en ese proceso catabólico van a sufrir reacciones oxidativas, y ese metabolismo va a ir a generar los radicales libres, principalmente ingresando ¿dónde?
como vemos, a transferir los electrones a la cadena, NAT al complejo 1 y FAD al complejo 2. Entonces, vemos acá de que esta cadena puede transferir esos complejos al oxígeno, los electrones, como vemos acá, y esto producir el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical oxidrilo. Y este es el que generaría principalmente daño a nivel de las membranas mitocondriales. Vemos acá el mismo proceso, pero a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces vemos de que allí hay diferentes compartimientos en los cuales las reacciones generan radicales libres, pero nosotros a través de enzimas vamos a poder defendernos y minimizar la amplificación de esos radicales. Esto ocurre tanto a nivel mitocondrial, tanto a nivel citosólico, ¿no? Entonces vemos ahí que el glutatión, porque es un agente oxidante poderoso, porque este va a encargarse de recoger electrones transformándose en un glutatión reducido y minimizar la formación de radicales libres, ¿no? Y tenemos catalasas, tenemos glutatión peroxidasa en el citosol y también a nivel mitocondrial, que lo que hacen estas enzimas es destruir a esta molécula, ¿cómo se llama? Peróxido de hidrógeno, para que evite la formación, la interacción con el oxígeno y pues eso genere radical oxidrilo o vaya a amplificar la cascada de la formación de radicales del nitrógeno. ¿Hay alguna consulta acá, chicos? ¿Todo está claro? Hola, ¿me escuchan? Doctor, disculpe, la GPX solo está en la mitocondria, ¿no? No, también está en el citosol. La glutatión peroxidasa, Sí, doctora. no, también se encuentra, pero principalmente donde está a nivel de la mitocondria. Seguimos. El espacio vascular, pues también es generador de radicales libres. ¿De dónde viene el infarto, chicos? Precisamente de que a nivel del endotelio vascular, cuando hay incremento, principalmente en los triglicéridos, si bien creemos que es el colesterol, pero ya están cambiando las teorías, donde más dan la razón a que los triglicéridos serían esos responsables de producir en el endotelio, ¿qué cosa? Esas placas ateromatosas, ¿no? Que van a obstruir, ¿qué cosa? A los vasos sanguíneos y evitar una buena circulación sanguínea, un buen transporte de oxígeno, eso que está generando hipoxemias y esas hipoxemias van a ir a generar ese daño que yo acabo de explicar, ¿no? Daño en mis tejidos. Y por tanto, al interior del endotelio que tenemos células fagocíticas, neutrófilos, monocitos, macrófagos. Entonces, esas células, como ya expliqué, tienen esas enzimas que participan en esos procesos de defensa principalmente. Por tanto, a ese nivel también se van a producir en elevada concentración radicales libres. La peroxidación de lípidos, algo muy interesante ocurre y ahora las teorías están indicando de que más bien hacer que la HDL se oxide, porque el estrés oxidativo que va a ir a oxidar las proteínas, solamente la L, también la H, y si la HDL está oxidada, ¿qué es lo que hace mi organismo? La elimina, la degrada. Por eso empieza a bajar la HDL. ¿Y por qué la HDL es buena? Porque lo que hace es recoger de las células el colesterol, llevar hacia el hígado para que se elimine en forma de sales biliares. En cambio, la LDL hace lo contrario, recoge el colesterol del hígado y lleva a los tejidos periféricos. Por eso decimos que el HDL colesterol es el colesterol bueno, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la lipoproteína que va a recoger de mis células y va a evitar que a nivel del endotelio se generen esas placas ateromatosas. Entonces, el espacio vascular es un lugar donde hay enzimas, hay células fagocíticas y pues sabemos muy bien que estas células fagocíticas que tienen enzimas que hemos indicado ya, natperoxidasa, mieloperoxidasa, etcétera, santinoxidasa. Entonces,
productoras de radicales libres. Bueno, vamos a concluir indicando que la toxicidad de los radicales libres se da entonces por el desequilibrio que se genera, llevando a qué? A daños celulares, ¿no? Y ese daño celular va a dar lugar a qué? A que se desarrollen diversas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en mi metabolismo, en condiciones normales? Principalmente la cadena transportadora de electrones, esas enzimas que acabamos de mencionar, glucosa oxidasa, natrio oxidasa, los citocromos P450, etcétera, y aquellas enzimas que contienen metales como la hemoglobina, la mioglobina, la ferritina, la cupreína, etcétera, inclusive la coenzima Q, pueden llegar a generar radicales libres. ¿Por qué las oxidasas? Porque esas enzimas, cuando participan en sus reacciones, usan el oxígeno para transferir los electrones. Entonces, ahí estamos viendo que ese radical superóxido se está generando por la acción de estas enzimas principalmente. Entonces, mi organismo se va a defender a través de la superóxido dismutasa, degradando en peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno a través de la glutatión peroxidasa o la catalasa, que va a producir la destrucción de esta molécula. Si es glutatión peroxidasa, que genera agua. Si es catalasa, va a producir agua más oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para evitar la reacción de Fenton? Que este peróxido de hidrógeno interactúe con el superóxido, o perdón, en este caso, si es reacción de Fenton, es con el hierro, cobre, metales. Y esto que va a ir a generar a que esta molécula se clive, se rompa y produzca esta molécula, este radical, y también el radical oxidrilo. ¿Cuál es más peligroso? Este. ¿Por qué? Porque es muy reactivo, ¿ya? Entonces, vemos acá que el radical superóxido puede interactuar con el óxido nítrico y producir este radical peróxido nitrilo. Y este también va a ir a generar daño en las células. De igual manera, si bien el peróxido de hidrógeno puede actuar con los metales, también el superóxido actúa con los metales, produciendo a través de ¿qué es la reacción de Fenton? La producción de óxido nítrico. Y vemos ahí mi organismo, entonces, tiene que evitar a que se genere estos radicales a través de ¿qué? A través de sistemas enzimáticos. ¿Cuáles son esas enzimas que nos protegen? Glutatión peroxidasa, catalasa, superóxido dismutasa. ¿Y qué hacen en nuestras células las enzimas? Esas reacciones importantes que tienen, en las cuales participan, pero también esas enzimas que están generando en esos procesos metabólicos estrés oxidativo y la formación de radicales libres. Entonces vemos acá, ¿no? En la reacción de Herbert-Weiss, ¿qué es lo que pasa? El radical superóxido interactúa con el peróxido de hidrógeno. Además, la incorporación de hidrogeniones, eso produce agua más radical hidroxilo. En cambio, en la reacción de Fenton, el peróxido de hierro, el cobre, ¿y qué hace esta reacción? Cliva esta molécula produciendo el radical oxidrilo y el ion hidroxilo. Y el que va a ir a generar daño en esta reacción es la más dañina, es esta de Fenton, porque estamos produciendo la formación de radicales libres interactuando con metales pesados. Por eso, pregunto, chicos, ¿los metales pesados estarían entonces siendo los responsables de la producción de estrés oxidativo porque generan radicales libres? ¿Aló? Sí, doctora, yo creo. Por supuesto, son generadores, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay hipoxia
se está amplificando la formación de radicales libres en la mitocondria, y esa mitocondria, ¿cómo va a quedar? Dañada. Si la membrana mitocondrial está dañada y se dañan los complejos de la membrana mitocondrial, que tiene el complejo 2, el complejo 3 tiene citocromo B1, citocromo B2, tiene citocromo C y tiene centros de hierro y azufre. Y el complejo 1 que tiene flavin mononucleótidos, centros de hierro y azufre. El 2 que tiene centros de hierro y azufre tiene FAD. Por tanto, si yo observo esas proteínas que contienen metales, si la membrana mitocondrial va a ser dañada, ¿qué estoy dañando? Esos complejos. Si los complejos están dañados, ¿qué es lo que están liberando? Metales. Y esos metales que están yendo a generar mayor estrés, amplificación de estas reacciones y mayor daño. Y de ahí viene, está muy de moda, las enfermedades mitocondriales, ¿no? Entonces, estos oxidrilos no solamente van a ir a interactuar con la membrana mitocondrial, como estoy hablando, sino con esas proteínas de los complejos de la cadena respiratoria. También pueden ir a oxidar, como hace rato les dije, las lipoproteínas, también los carbohidratos, entonces generando un caos en mi organismo y eso dando lugar a la generación de una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, las causas del estrés oxidativo serían el efecto del estrés oxidativo es generar esos ROS, y esos ROS dañan, ¿qué cosa? Estas moléculas importantes en mi organismo, ¿no? ADN, proteínas, lípidos. Y si es a nivel de mitocondrias que explosiona esto, va a generar daño, disfunción a nivel mitocondrial, ¿no? También otra causa que lleva al estrés oxidativo es que se activan vías de señalización. ¿Qué vías? ¿De quiénes estoy hablando? De la inflamación y de la apoptosis. Sabemos muy bien que la apoptosis, ¿qué es? La muerte celular programada. Entonces, si se activa la apoptosis, ¿qué se está activando? La destrucción de células, ¿no? Y bueno, no sé por qué, es que he cambiado de lugar y bueno, por eso está así. El daño es a nivel del ADN, ¿no es cierto? Por esos radicales que se generan. ¿Y esto qué va a ir a producir? Pues alteraciones cromosómicas, a que el ADN se rompa. Por tanto, que estamos generando también, no solamente a nivel del ADN, también a nivel de las bases nitrogenadas. Entonces, los cambios en los componentes de las bases de ese ADN, de esos nucleótidos que va a ir a generar a que se produzcan mutaciones y por tanto se estimule a la producción de enfermedades como el cáncer o enfermedades degenerativas crónicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nivel cerebral, ahí está el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, como enfermedades neurodegenerativas que principalmente se dan por el estrés oxidativo. En esos daños a nivel del ADN se puede perder genes de lesión, ¿no es cierto? Las deleciones, inserciones. Entonces, si hay una delesión en una parte de la secuencia de nucleótidos, podemos perder la expresión de un gen. Por tanto, si ese gen no se expresa, ¿qué no se sintetiza? Una proteína. Y las modificaciones a nivel de que principalmente se da a nivel de esas reacciones oxidativas en las bases nitrogenadas, ¿no? Y hay desmetilaciones a nivel de citosina, por ejemplo, y esto va a transformar esa citosina en otra molécula, que en este caso sería el uracilo. Entonces, ese tipo de cambios, que serían oxidaciones, hidroxilaciones, metilaciones, desaminaciones, despurinizaciones en el ADN. A nivel del azúcar podríamos hablar oxidación, ruptura, por tanto, en la cadena del ADN puede generar la oxidación de la ribosa o la desoxirribosa, si es ADN, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tipos de daños se generan sobre proteínas y carbohidratos? Sobre proteínas, oxidación de quiénes, de aminoácidos, principalmente, ¿qué aminoácidos? Aromáticos, como la fenilalanina, la tirosina o la histidina, y también puede darse a nivel de la metionina y la
cisteína. La cisteína, por ejemplo, en la estructura de una proteína, ¿en qué participa? En la formación de enlaces disulfuro. Por tanto, acá se puede romper esos enlaces disulfuro, perdiendo la estructura de una proteína, haciendo que se pierdan esas interacciones de la estructura primaria y secundaria, es decir, ruptura de enlaces débiles, que se rompa incluso a nivel del enlace peptídico, que es un enlace muy fuerte. Entonces, todos estos mecanismos oxidativos en los aminoácidos de las proteínas pueden generar entrecruzamiento de las cadenas en estos polipéptidos. Puede darse también una glucosilación de proteínas, agregados de proteínas, y ahí, por ejemplo, el ejemplo de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, cuando se eleva la glucosa, ¿en qué se transforma? En hemoglobina glucosilada. Entonces, igual que la hemoglobina, muchas proteínas se pueden glucosilar y eso genera agregación, ¿no? Se pueden formar grupos carbonilo también, y pues sabemos muy bien que muchas proteínas son estructurales, como el colágeno, ¿no es cierto?, la elastina. Entonces se puede generar daño a nivel de esas proteínas estructurales. Y ya expliqué que la toxicidad en los ácidos grasos principalmente es el radical hidroxilo que se genera, del cual hemos hablado. Va a ir a interactuar con ácidos grasos insaturados, ¿no? Entonces, incorporando, hidroxilándose a ese nivel, y por tanto a eso se llama peroxidación, alterando las membranas y la funcionalidad de los lípidos, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno singlete, que tiene la capacidad de reaccionar a nivel de las dobles ligaduras de los ácidos grasos insaturados, y esto sería, por ejemplo, el responsable del envejecimiento, de que la piel se empiece a arrugar, ¿no es cierto? Entonces, tanto el peróxido de hidrógeno como el radical oxidrilo, sobre todo este, es el que va a hacer esa interacción con los componentes de los fosfolípidos principalmente, ¿no? Produciendo lo que ya dije, la peroxidación lipídica, esto que va a alterar la permeabilidad de la membrana. Por tanto, puede haber ruptura, puede haber, si hay ruptura, pues va a haber salida del líquido intra hacia el extracelular, y eso va a dar lugar a edemas. Podemos alterar también en la membrana las bombas iónicas de intercambio, por ejemplo, las bombas de sodio-potasio ATPasa, y pues esto que generar daño a nivel de la membrana, la muerte celular, no solamente en células, también podemos generar daño a nivel tisular. También se puede generar pérdida en la fluidez a través de la interacción de estos radicales. Podemos reducir el potencial de membrana, muy importante, por ejemplo, en la transducción de la neurotransmisión, ¿no es cierto? Y a nivel de las lipoproteínas, estas oxidadas nos sirven prácticamente. En este caso va a ser de que ese proceso oxidativo genera aterosclerosis, y aquí más bien quien incrementa en su concentración es la LDL, y esta es la que va a amplificar la producción de ateromas y producción de aterosclerosis. Bueno, y con esto voy a terminar. A nivel de los eritrocitos, también pueden ser dañados, porque de igual manera los radicales atacan la membrana de los eritrocitos. Es por eso que, por ejemplo, la anemia hemolítica se da por un defecto a nivel de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de la vía de las pentosas. Esto que no genera NADPH, porque NADPH, como vemos acá, va a ser el responsable de oxidar, reducir el glutatión oxidado y producir, ¿qué cosa? Glutatión reducido. Y en este caso, en el eritrocito, este glutatión reducido va a ir a activar a la glutatión peroxidasa, la enzima que degrada el peróxido de hidrógeno, y por tanto evita la lisis. En esta enfermedad, en esta anemia hemolítica, pues hay mutación en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por tanto no hay producción de NADPH, y eso va a ir a que no se active la glutatión peroxidasa, y el peróxido de hidrógeno vaya a amplificar los radicales libres, como vemos acá, y esto va a ir a generar el daño en las membranas. Entonces, ¿qué vitaminas antioxidantes actúan ahí? La vitamina C
y la vitamina E, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a evitar? A que los lípidos en la membrana se peroxiden. Por tanto, se genere ese daño, ¿no? Entonces, que se forman a nivel de los lípidos en las membranas, radicales alquilo, radicales peróxidos lipídicos, y estos pues van a ser los responsables de que se molicen esos eritrocitos, estos vayan a aglomerarse y vayan a generar los trombos y generar problemas microvasculares, inclusive eso llevar a infartos, ¿no? De ahí vienen los trombos que se generan a nivel de los vasos capilares o en las coronarias van a dar lugar al infarto. Y finalmente voy a terminar con esto, el daño en las mitocondrias, como ya hemos explicado. Entonces esas mitocondrias dañadas van a dar lugar a las enfermedades mitocondriales. Quedamos ahí, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctor, una pregunta. Cuando se oxida la lipoproteína de alta densidad, ¿qué pasaba? Un poco estoy en duda de eso. No, cuando están oxidadas, sobre todo la HDL, o sea, tienen que estar en buena calidad y en buena cantidad, ¿no? Oxidadas son destruidas en el caso de la HDL. Y si baja la HDL, no vamos a tener que esta recoja el colesterol de las células y lleve al hígado para que sea eliminado. Entonces, ¿qué se va a depositar en mis células? En este caso en el endotelio, las placas ateromatosas, y eso predispone a problemas de aterosclerosis, ¿no? ¿Hay más Está bien, doctora, preguntas? gracias. ¿Hay más preguntas? Quedamos ahí, entonces la próxima clase continuamos, ¿ya? Buenas tardes, hasta luego. Doctora.